Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría con los chicos de tercero y secundaria. Chicos, todo lo expuesto en el video tiene que ser copiado en su cuaderno. El tema que vamos a ver hoy es ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante. Los ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Si tengo dos rectas L1 y L2 que son cortadas en puntos distintos por una tercera recta, o sea, tengo la recta L1 y L2 que se cortada por una tercera recta en dos puntos distintos, se observa que formamos 8 ángulos. Entonces, observamos que se han formado 8 ángulos, 4 arriba, 4 abajo. Se determinan los siguientes ángulos. Tenemos el ángulo A, el ángulo B, el C y así sucesivamente hasta el ángulo H. 8 ángulos, de las cuales se diferencian en dos. Todo lo que está en esta parte del medio, los ángulos que están entre las rectas paralelas, esos ángulos de ahí se van a hacer los ángulos internos. El ángulo C, el ángulo D, el ángulo E y el F. Y esos ángulos que están fuera, por encima de la paralela, en este caso está por debajo, los ángulos que están a los extremos, esos ángulos van a ser los externos. O sea, el ángulo A, el ángulo B, el ángulo G y el ángulo H. Hay que diferenciar eso. Tenemos tipos de ángulos. En este caso tenemos los ángulos alternos. Tenemos los alternos internos y los alternos externos. ¿Cuáles son los alternos internos? Son aquellos ángulos que están dentro de las paralelas. O sea, la recta L1 y L2 si son paralelas, los ángulos de acá van a formar una relación. Van a ser, en algunos casos, iguales. ¿Quiénes van a ser iguales? En este caso, veo que la letra C con la F van a ser iguales y el ángulo E con el D también van a ser iguales. Esto es conocido como la letra Z, conocido como la letra Z en los alternos internos. O sea, si yo formo la Z, los ángulos que están dentro de ahí, en este caso C y F, que están dentro de la Z, esos dos ángulos van a ser iguales. Generalmente usamos bastante eso, la ley de la Z, que viene a ser alternos internos. Tenemos los alternos externos, que ya también trabajamos con los ángulos que están por encima y por debajo de las paralelas. En este caso AB y el ángulo G y H. En este caso el ángulo A con el ángulo H van a ser iguales y el ángulo B con el ángulo G van a ser iguales. Pero acá lo importante es tratar de hallar la Z para poder aplicar los alternos internos. Tenemos los ángulos conjugados. Tenemos los conjugados internos y los conjugados externos. Los internos son los que están dentro, aquí, entre las paralelas. Esos ángulos que están entre las paralelas son los ángulos internos. En este caso, los conjugados internos van a ser aquellos ángulos que se miran, en este caso C con E y D con F, la suma de ellos dos van a ser 180. Por ejemplo, C con E es igual a 180. Y D con F, la suma de ellos es igual a 180. Esto también es conocido como la C. Si tú observas, yo veo acá la letra C, entonces los ángulos que están aquí, en este caso D y F, se van a sumar y van a igualarse a 180. De la misma forma aquí, C más E, sumas ellos es igual a 180. Tenemos los conjugados externos, son los ángulos que están por encima y por debajo de la paralela. Yo puedo decir que A con G, la suma de ellos es igual a 180. Y H con B, la suma de ellos es igual a 180. Pero acá de los conjugados siempre busquemos la letra C para aplicar conjugados internos. Tenemos los ángulos correspondientes. Son los pares de ángulos exteriores cuyos interiores están en el mismo lado del secante. Entonces, tenemos acá nuestros 8 ángulos. Los ángulos correspondientes también es conocido como el ascensor. Si yo tengo acá un ángulo A, usaría como el ascensor bajo. Formaría el ángulo E. Yo puedo decir que A con E van a ser iguales. De la misma forma con B. Si acá tengo el ángulo B, por el ascensor bajaría hasta esta misma posición. Sea B con F van a ser iguales. De la misma forma con C y G. El ángulo C, o por ejemplo el ángulo G, subo como si fuera un ascensor y llego a la misma posición. G con C van a ser iguales. De la misma forma D con H.
Acá tenemos algunas propiedades. Propiedad número 1. Si tengo la recta L1 y la recta L2, se forma una relación entre los ángulos. Por ejemplo, acá yo veo la letra M. Si yo tengo la letra M, puedo decir que la suma de estos ángulos que están en los extremos, alfa más beta, va a resultar el ángulo que esté en el medio, o en el centro, que es X. Entonces, alfa más beta es igual a X. Esto es cuando encuentro una letra M. Propiedad número 2. Si tengo la recta L1 y L2 que son paralelas, y tengo en forma de zigzag los ángulos que miran en una dirección, en este caso alfa, beta y teta, que están mirando a la derecha, la suma de ellos va a ser igual a los ángulos que están mirando a la izquierda. En este caso X, Y y Z. Entonces yo puedo decir que alfa más beta más teta va a ser igual a X más Y más Z. Es conocido como la regla del serrucho. Tenemos otra propiedad, la 3. Tengo la recta L1 y L2 que son paralelas. Tengo como algo de zigzag, miren, pero la diferencia es que acá los ángulos miran a una sola dirección. Todos están mirando a la derecha. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que la suma de esos ángulos siempre va a ser igual a 180. Se puede decir que alfa más beta más teta más gamma y más delta, porque delta opuesto por el vértice va a estar aquí. La suma de ellos va a ser igual a 180. Recuerda que acá están mirando a una dirección y acá miran a ambas direcciones. Hay que diferenciar bien esas propiedades. Tenemos algunos ejercicios que se va a desarrollar. 4 ejercicios y acá tenemos 3 más. Total, 7 ejercicios que vamos a desarrollar. Y aquí tienen su actividad domiciliaria, que lo van a hacer en el cuaderno. 6 ejercicios de tarea. Vamos a desarrollar los ejercicios. Ejercicio número 1. Me dice, si la recta L1 y L2 son paralelas, hallar el valor de teta. Ahora yo observo en la figura y veo que los ángulos, en este caso teta y teta, están mirando a una dirección. En este caso, están mirando a la derecha. Entonces hay una propiedad donde me dice cuando los ángulos miran a una dirección, la suma de ellos es igual a 180. Entonces lo que vamos a hacer es sumar todos los ángulos que miren a una dirección, en este caso derecha. Veo que el ángulo teta mira a la derecha, este ángulo también a la derecha, el ángulo de acá también a la derecha. Me faltaría este ángulo que miraría como a la derecha. Pero si esto es 4 teta, el ángulo que está aquí va a ser igual a 180 menos 4 teta. Me faltaría un ángulo. El ángulo que está aquí también tiene que mirar a la derecha. ¿Ese ángulo cuánto va a valer? 180 menos 5 teta. Porque recuerda que todo es 180 y acá tengo 5 teta. Entonces el angulito que está acá va a ser 180 menos 5 teta. Como todos los ángulos están mirando a una sola dirección, aplico la propiedad. La suma de esos ángulos va a ser igual a 180. Entonces tendría que 180 menos 5 teta más 180 menos 4 teta más teta y más teta. Esto va a ser igual a 180. Este 180 con este 180 se elimina. ¿Qué me queda? Me quedaría 180. Tengo menos 5 teta, menos 4 teta, más teta, más teta, más teta. Esto viene a ser 3 teta. Entonces, si opero menos 5 teta, menos 4 teta, menos 9 teta, más 3 teta, eso va a ser igual a 6 teta. Y esto es igual a 0, porque acá ya no hay ningún valor. Ese 6 teta negativo lo mando al otro lado para que sea positivo. Me quedaría 180 es igual a 6 teta. El 6 va a pasar a dividir. ¿Qué tendría? Que teta es igual a 180 entre 6. ¿Y esto cuánto es igual? Es igual a 30 grados. Esa es la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, si la recta M y la recta N son paralelas, determina el valor de X. Donde está X, acá está X. Ese ángulo me pide.
Ese valor del ángulo me piden. A ver. Yo observo en la figura, veo el zigzag. Entonces ya sé que vamos a aplicar. Los ángulos que miran a una dirección, la suma de ellos va a ser igual a los ángulos que miran a la otra dirección. O sea, la suma de ambos. En este caso, veamos qué ángulos miran a izquierda y derecha. Los ángulos que miran a la derecha es este ángulo. Acá está el ángulo y el ángulo de aquí. La medida de este ángulo, si todo es 180 y acá tengo 112, acá ¿qué valor de ángulo sería? 180 menos 112. Y eso va a ser igual a 68. Porque 112 más 68 es 180. El ángulo de aquí, si todo es 180 y acá tengo 162, este angulito va a ser 180 menos 162. Que eso va a ser 18. Entonces ya tengo ángulos que miran a la derecha. Los ángulos que miran ahora a la izquierda, ¿quiénes son? Por ejemplo, ángulo opuesto por el vértice, si esto es X, acá va a ser X. Ángulo opuesto por el vértice, si esto es alfa, este ángulo va a ser alfa. Entonces apliquemos la propiedad del serrucho. La propiedad del serrucho, que es más o menos esta forma. Los ángulos que miran a la derecha, ¿quiénes son? 68, alfa y 18. La suma de ellos, que es 68 más alfa más 18. Eso va a ser igual a la suma de los ángulos que miran a la izquierda. ¿Quiénes son? X y alfa, son los únicos. Sería X más alfa. Entonces yo observo que alfa hay en ambos lados y con el mismo signo se elimina. ¿Qué me quedaría? 68 más 18 sería 86. Esto es igual a, el X se quedó aquí, solamente X. Entonces ya tengo el valor de X. ¿Cuánto vale X? 86 grados. Ejercicio número 3. Me dice, en la figura, M y N son paralelas. Determina el valor de X. ¿Dónde está X? Acá está. Listo. Yo observo la figura que es un serrucho. Aplico la propiedad del serrucho. ¿Qué me dice esa propiedad? Que la suma de ángulos que miran una dirección, o sea, en este caso 18, X y 14, ellos miran a la derecha. La suma de ellos va a ser igual a los ángulos que miran hacia la izquierda, o sea, la suma de esos ángulos, 62 y 50. Entonces, aplicando la propiedad del serrucho, tendría los ángulos que miran a la derecha, ¿quiénes son? 18 más X más 14. Esto va a ser igual a la suma de los ángulos que miran a la izquierda, que es 62 más 50. Operemos entonces. Que tendría que X más 18 más 14 es 32. Esto es igual a 62 más 50. Eso es 112. X más 32. Eso 32 pasa a restar. Entonces tendría que X va a ser igual a 112 menos 32. ¿Y X cuánto va a ser igual a? 80 grados. Y esa es la respuesta para la número 3. Ejercicio número 4. Me dice, si el triángulo ABC es un triángulo equilátero, hallar el valor de X. ¿Dónde está X? Acá está. X está aquí. Y me dicen que A, la recta A y la recta B son paralelas. O sea, estas rectas son paralelas. Entonces desarrollamos el ejercicio. Dicen que el triángulo ABC es un triángulo equilátero. Característica del triángulo equilátero, que los lados tienen la misma medida. ¿Qué más? Los ángulos tienen también la misma medida. ¿Cuánto es? 60. 60 grados es la medida de los ángulos. Entonces, como yo sé que es 60, me dan acá, observo un dato. Acá es ángulo de 70. Vamos a usar ese ángulo.
Ahora, yo observo este angulito de acá. Yo sé que estas rectas son paralelas y esta es una línea secante. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo aplicar la propiedad de ángulos correspondientes, o sea, conocido como el ascensor. Si acá está 70, va a bajar y llega hasta aquí. Este ángulo también va a ser 70. Eso es por ángulos correspondientes o conocido como el ascensor. Está acá y baja hasta aquí, ángulo 70 grados. ¿Yo aquí qué puedo hacer? Ángulo opuesto por el vértice. 170, el ángulo que está acá es 70. Ahora, ¿qué yo puedo hacer aquí? Puedo saber este ángulo, ¿sí o no? ¿Cuánto valdría ese ángulo? Si todo es 180 y acá tengo X, este angulito de acá va a ser igual a 180 menos X. Entonces, yo puedo aplicar una propiedad muy importante en los triángulos. La suma de ángulos internos es igual a 180. Entonces, yo puedo decir aquí que 180 menos X más 70 más 60, esto es igual a 180. Este 180 con este 180 están en ambos extremos, con el mismo signo se elimina. ¿Qué te queda? Me quedaría menos X. Yo quiero el valor de X positivo, entonces lo mando al otro lado. Si está negativo, acá va a ser positivo, X positivo. Y acá tengo 70 más 60, eso es igual a 130. Entonces ya tengo el valor de X, que vale 130. Ejercicio número 5. Me dice, calcula el valor de X más Y. Me piden hallar X más Y. Entonces me piden hallar X más Y. En función de los ángulos A y B, o sea, en la respuesta tiene que haber el ángulo A y el ángulo B. Si la recta L1 y L2 son paralelas. Entonces vamos a hallar el valor de X más Y. Estas rectas son paralelas. Vamos a recordar todas las propiedades que hemos visto. Por ejemplo aquí. Yo observo aquí, mira la letra M. Podría aplicar esa propiedad. ¿Qué me dice esa propiedad de la letra M? Que la suma de estos ángulos de aquí es la suma de estos dos ángulos que están en los extremos, te va a salir el ángulo en el medio. O sea, este ángulo de acá, ¿cuánto sería? La suma de estos dos, o sea, alfa más phi es igual a este ángulo de acá. Entonces yo le voy a colocar alfa más phi. Ahora, ¿qué observo aquí? Generalmente siempre hay que tener los ángulos dentro de las paralelas para poder aplicar mis propiedades. Acá tengo el ángulo A opuesto por el vértice, acá también va a ser A. Acá tengo el ángulo B opuesto por el vértice, este ángulo va a ser B. Listo. Ahora, ¿qué más puedo observar? Tengo dos rectas paralelas, acá tengo un valor de ángulo y acá también tengo otro valor de ángulo. Mira, ángulos que están frente a frente. O sea, puedo aplicar la letra C, o sea, puedo hacer ángulos conjugados internos. ¿Qué me dice los ángulos conjugados internos? O la letra C, que la suma de estos dos ángulos van a ser igual a 180. Entonces yo voy a decir, por ángulos conjugados internos, la suma de todos los ángulos va a ser igual a 180. Sería alfa más 2 alfa, 3 alfa, más phi más 2 phi, 3 phi. Eso va a ser igual a 180. Lo que voy a hacer acá, ¿qué es? Mira, ambos tienen 3. Voy a factorizar. Saco el 3. ¿Qué me quedó? Quedó alfa más phi. Esto es igual a 180. Ese 3 va a pasar a dividir. Me quedaría alfa más phi. Va a ser igual a 180 entre 3, 60. Entonces ya tengo el valor de alfa más phi, que vale 60. Entonces el angulito acá, que es alfa más phi, eso va a ser igual a 60. Ahora, pero a mí me piden hallar X más Y. Entonces, yo quiero que observes ahora esto. Acá
también veo la letra M, mira, esta es la letra M, ¿sí o no? ¿Qué me dice la propiedad de la letra M? Que la suma de los extremos va a ser igual al ángulo que esté en el centro. Entonces, yo aplico por propiedad, ¿cuál es? La famosa letra M. Sería así. La suma de esos ángulos extremos va a ser igual al del medio. Entonces yo voy a decir que el ángulo que está en los extremos, ¿quién es? A más B. O sea, A más B, ¿a qué va a ser igual? Al ángulo que está en el centro, que es todo esto. Desde X hasta Y. Entonces sería igual a X más alfa más phi, que es igual a 60, más Y. O sea, todo este angulito de acá. Todo eso. Más Y. Pero a mí me piden X más Y. Entonces el 60 lo paso al otro lado. Entonces yo tendría que X más Y va a ser igual a más B. El 60 que estaba acá pasó al otro lado a restar. Sería menos 60. Ya tengo mi respuesta de X más Y en función de A más B. Esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dice, calcula el valor de X. Acá está X. Si la recta M y la recta N son paralelas. Esas dos rectas son paralelas. Vamos a desarrollar el ejercicio entonces. Observa, ¿qué puedo observar en la figura? Cuando yo tengo una figura así, y tengo una parte que sobrepasa el lado paralelo, lo que tengo que hacer es trazar una paralela, porque yo tengo que trabajar una figura que está dentro de paralelas. Entonces lo que voy a hacer acá es trazar una paralela. Y acá le voy a decir recta L. Entonces yo puedo decir que la recta L es paralela a la recta M y a su vez también es paralela a la recta. O sea, van a cumplir las propiedades que hemos visto. Entonces, yo observo acá la Z, mira. Este ángulo de acá va a ser igual al ángulo que está aquí, por la Z o alternos internos. Si esto es 2 alfa, el ángulo acá por la Z sería 2 alfa. Ahora, yo observo de la recta L y la recta N. Mire este ángulo de acá. Todo esto. Y el ángulo que está aquí. La letra C o no, mira, la letra C. Conjugados internos. Entonces yo puedo decir, por conjugados internos, o sea, conocido como la letra C, la suma de estos dos ángulos es igual a 180. Entonces voy a sumar 2 alfa más 60 más, todo esto vale 2 beta. Esto es igual a 180. El 60 pasa a restar, me quedaría 2 alfa más 2 beta. Es igual a 180 menos 60, 120. Veo que ambos tienen 2. ¿Qué voy a hacer? Factorizo. Saco ese 2, acá está ese 2. El 2 lo saco, ¿qué me quedó? Alfa más beta. Esto es igual a 120. Ese 2 pasa a dividir, que tendría que alfa más beta es igual a 60 grados. Ya tengo alfa más beta. Sigamos observando la figura. Ahora yo me concentro entre M y N. Este conjugado interno va a ser con la recta L, que es paralela a la recta N. ¿Ya? Con eso se ha trabajado. Ahora yo me voy a concentrar en la recta M y en la recta N. ¿Qué aplico? Miren la Z, mira la Z, mira. Acá está la Z. La Z. Alternos internos. Si este ángulo es beta, la medida de este ángulo también va a ser beta. Por alternos internos o la famosa Z. Ahora que veo aquí, ángulo opuesto por el vértice. Si esto es beta, el ángulo que está acá también va a ser beta.
Entonces, en este triangulito yo puedo aplicar la suma de ángulos internos. Entonces, yo digo, del triángulo, le voy a colocar nombres. Que le voy a poner triángulo, a ver, voy a poner A, B y C. Del triángulo ABC. La suma de ángulos internos es igual a 180. Tendría que alfa más x más beta. Alfa más x y más beta es igual a 180. Donde alfa más beta yo sé cuánto vale. ¿Cuánto vale? 60. Entonces tendría que x más 60 es igual a 180. ¿X a qué va a ser igual? 60 pasa a restar. 180 menos 60 es igual a 120. Entonces ya tengo la respuesta para la número 6. Ejercicio número 7. Me dice, si ABCD es un rectángulo, acá está, ABCD es un rectángulo, o sea, 90 grados y 90 grados. Y además me dicen que M y N son rectas paralelas. Determina el valor del ángulo alfa. ¿Dónde está alfa? Acá está. Vamos a hallar ese ángulo. Ahora vamos a desarrollar. Hay que concentrarnos en las rectas paralelas. Mira que observo aquí. Mira, observo la letra M. Entonces el ángulo que está en el medio va a ser igual a la suma de los ángulos que están en los extremos. Mira, acá es alfa, opuesto por el vértice, acá también va a ser alfa. Este angulito de acá, ¿cuánto valdría? Si acá tengo 130, si todo es 180. 180 menos 130, esto es igual a 50. Entonces, por propiedad, de la letra M, recuerda que el ángulo en el medio es igual a la suma de los ángulos que están en el extremo. El del medio, ¿cuánto vale? Ángulo recto, 90 grados. Entonces yo digo que 90 grados, ¿a qué va a ser igual? A la suma de los ángulos que están en los extremos. Alfa más 50. Entonces yo sé cuánto vale alfa. Alfa, ¿qué va a ser igual? 50 pasa a restar. 90 menos 50 es igual a 40. Ya tengo la respuesta en la número 7.